Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Juan Nepote. Saludos, cronistas. Coco Vargas. ¿Qué tal a todos? Y Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una sustancia muy humana que inventamos recientemente y que desde entonces está íntima y permanentemente en nuestras vidas, aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta de ello. Vamos a hablar de los plásticos, tan presentes en nuestro planeta y en nosotros mismos, una de las marcas notorias y persistentes del Antropoceno. Es quizá de nuestros inventos el más ubicuo. Desde el fondo del océano hasta la cima del Everest, soplando en el aire, fluyendo en los ríos, incluso dentro del tejido de organismos vivos y, según un estudio reciente, lo más seguro es que en este momento hay miles de partículas de plástico viajando por tu intestino y fluyendo en la sangre que corre por tus venas. Pero por algo lo usamos tanto, ¿no, Juan? Llegó a sustituir otros materiales que tenían orígenes y resultados, digamos, diversos. El plástico es, como decías, Víctor, hace un momento, una de las presencias más constantes en nuestra vida, muchas veces invisibles, entre comillas. Digo, ya lo mencionabas, en nuestro organismo y no lo podemos ver, pero es tan presente, tan común como puede ser el oxígeno, valga la comparativa, que no nos damos cuenta de su presencia, aunque allí esté. Y ha conquistado nuestro planeta, gracias a nosotros, que se lo hemos permitido o que lo hemos invitado a que lo conquiste, en muy poco tiempo. Surgió precisamente para cubrir ciertas necesidades, para dejar de usar otros recursos naturales. Eso es lo que al parecer resulta un poco paradójico, ¿no? Porque para evitar cierto impacto ambiental, pues tenemos otro impacto ambiental distinto, pero cubre la necesidad de producir cosas. Y por otro lado, nos abrió las ventanas, las puertas hacia ciertos hábitos y costumbres altamente consumistas, porque nos permitió ahora producir más o menos todo lo que se nos antoje. La misma idea de plástico que tiene que ver con las formas, con la libertad de las formas, pues también tuvo consecuencias como pudo haber sido hacer más asequibles o democratizar la adquisición de objetos. Había ciertos objetos especiales que a partir de la producción en plástico ya podíamos tenerlos todos. Entonces, creo que va a ser una buena conversación. Vamos a pasar por distintos escenarios y épocas para hablar de este elemento absolutamente constante en nuestras vidas. Presente por todos lados, es una de las soluciones que llegaron para quedarse, aunque también está creando nuevos problemas que los abordaremos. Pero antes que nada vamos a invitarnos a nosotros mismos y a ti que nos escuchas a que nos demos una idea de qué tanto está presente el plástico en nuestras vidas. Te proponemos un inquietante experimento doméstico. ¿Puedes contar el número de cosas hechas de plástico con las que tienes contacto diariamente? Considera todo aquello que tocas desde el mismísimo inicio del día. El despertador o el teléfono celular, las sábanas, colchas, las fundas de la almohada o las pantuflas, los accesorios en el baño, el peine, el cepillo de dientes, los utensilios para preparar el café. Un experimento como este lo realizó en 2012 la periodista y escritora especializada en temas científicos y de salud, Susan Freinker, con un resultado que la sorprendió. Una lista de 196 artículos que escribió en una libreta, y eso que ella vivía en una casa de más de 100 años de antigüedad. Le gustaban los tejidos naturales, los muebles antiguos y la comida casera. Susan comprendió que no tenía una respuesta a preguntas del tipo: ¿cómo se adentraron los sintéticos en nuestras vidas sin que nos demos cuenta? Y por eso escribió un libro al que simplemente tituló Plástico. Un recuento fascinante y pormenorizado de este idilio tóxico entre la humanidad y el omnipresente plástico. El omnipresente plástico, todos los que tenemos a la mano, que traemos puestos, la ropa, los utensilios que utilizamos, muchos elementos
gracias a los cuales tenemos tecnología, que gracias a los cuales nos podemos transportar las cosas que consumimos. Bueno, está presente en todos lados. Es más, aquí vamos a empezar con la pregunta detonadora. ¿Todavía es posible vivir sin plástico entre nosotros? No. Podemos hacer una ronda de respuestas. No. ¿No? No. Pues a ver, yo creo que vamos primero yéndonos como a la mismísima definición de plástico, porque viene desde una palabra griega, es un adjetivo que se convirtió en un sustantivo, ¿no? Entonces, vamos diciendo que plásticos, con K, se decía plásticos, era algo capaz de ser moldeado o formado. Entonces, si lo pensamos ahora, pues literalmente el plástico ha moldeado toda nuestra vida ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el impacto cultural y hasta filosófico que ha tenido el plástico? Pues bueno, que ya lo decía Juan, pues es un material maleable, pero sobre todo es un material que perdura en el tiempo. Esta idea ya de los ciclos de la vida y la muerte, pues de alguna forma a partir de que tenemos plásticos en nuestra vida, pues se cambia esta forma de entender la vida, ¿no? Y bueno, hay obviamente muchos referentes culturales en la música, hasta en el cine. No sé si ustedes escuchas o ustedes aquí cronistas han visto una película que se llama The Graduate o El Graduado. De hace muy poco tiempo. De hace muy poco tiempo. Ayer. Apenas de los 60s. Pero es una película pues bastante buena y luego icónica. Y hay una escena en la que al jovencísimo entonces Dustin Hoffman, un amigo le dice, te voy a decir solamente una palabra. Aquí hay un gran futuro en los plásticos, ¿no? Entonces ahí también cómo se abre hasta ese punto la idea de que el plástico parecía como la gran utopía, como la gran promesa, ¿no? El plástico. Y es que realmente el plástico pues nos ha traído pues muy buenos usos médicos, de empaque, de entretenimiento también, ¿no? No, hay que pensar ahorita con el ejemplo que dabas, Abril, de la película. Pues los filmes, de la filmografía del cine fue posible, evidentemente, claro, por los plásticos. Sí. El famoso celuloide, ¿no? Exactamente. Que aquí voy a meter mi cuchara un poco y vamos a ¿De decir... plástico o de plata? A ver. Pues sí, algo así. De plástico preferiría dado el tema. Y vamos a decir que, por ejemplo, la palabra celuloide inicia, bueno, la celulosa inicia con Parks, cuando hace una mezcla en el 62, en 1862, cuando hace una mezcla donde mezcla nitrocelulosa, la ablanda con aceite vegetal, que en este caso es aceite de ricino, y surge lo que se llama en ese momento la parquesina. Pero después viene una anécdota bien padre, que es parte de lo que comentaban, que el plástico nos viene a resolver ciertas situaciones, poner a la disposición elementos que antes no podíamos hacer fácilmente, porque vale la pena decir que la parquesina, aunque era efectiva para generar otros objetos, era bastante costoso hacerla. Entonces, pues no pegó porque era muy caro hacer elementos de parquesina, ¿no? Cosas con parquesina. Perdón, dijiste que parquesina es por Parks, Alexander Parks, ¿no? El que la moldeó, el que la inventó. Así es, y todavía era un origen natural, digámoslo así. Después de esto, surge un evento en el 68 donde una empresa que hacía bolas de billar dice, no, pues necesitamos encontrar otro material porque la materia prima, que en este caso era el marfil, está escaseando. Entonces lanza una convocatoria, hacen un concurso para ver quién puede poner a disposición un material con el que puedan sustituir el marfil. Y es aquí cuando el plástico salva a los animales. Porque se utilizaba marfil, que es el hueso de los colmillos sí, de elefantes, que sabemos hoy que están en peligro de extinción y que estuvieron en ese tiempo bajo un asedio, una caza, una presión bastante fuerte. Incluso otros elementos eran hechos con marfil, ¿no? Y que pudieron después ser sustituidos. Sí, y aquí lo padre es que dice, bueno, voy a dar un premio de $10,000 a quien haga esto posible. Y entonces entra a cuadro John Hyatt y dice, bueno, toma lo que hace antes Parks, pero hace una pequeña modificación que es la que hace la gran diferencia. Cambia el aceite de ricino por el alcanfor. Y esto hace que sea bastante económico generar este elemento, y entonces es que empieza todo este proceso, sustituyen las bolas de boliche por este nuevo plástico.
¿Y voilà? Son, digamos que los primeros plásticos, pero que estamos hablando de 1862 la Marquesina, 1868 lo de las bolas de billar. Es cuando nace el celuloide. El celuloide, ok. Y de ahí en adelante empezó lo que después se convirtió en una explosión de diferentes plásticos. Ahora, le llamamos plásticos a los polímeros artificiales, aunque también existen los naturales. Y esta explosión es una de las marcas que pudiera un arqueólogo del futuro, o como dicen muchas veces, si viniera un alien en el futuro y midiera aquí en la Tierra a ver qué encuentra, cuáles son las ruinas de esta civilización, una de las cosas que encontraría, que son unas de las marcas del antropoceno, recordemos antropoceno, la época de los humanos, de los antropos, estamos ante el debate, la duda, a ver si en realidad somos la fuerza de cambio más importante del planeta, pues bueno, una de las marcas sería que encontrarían mucho plástico por todos lados, puesto que el plástico va a durar muchísimo tiempo, no es biodegradable. Existen algunos que al parecer son biodegradables, pero van a durar de todos modos mucho tiempo. Pero algunos plásticos van a estar ahí por muchos miles de años, probablemente más allá que lo que dure la civilización humana. Entonces, en esta crónica de cómo inventamos esta sustancia que le llamamos plástico o los plásticos, vamos a escuchar un poquito acerca de otro momento en la historia, también en el siglo XIX, de cuando empezaron a surgir estas diferentes maneras de resolver problemas que después dieron a la postre esta longeva historia del plástico. Hacia 1839, el inventor norteamericano Charles Goodyear hizo una promesa a su hijo, aunque no estaba convencido de poder cumplirla: fabricar las llantas más resistentes para su triciclo. Goodyear ignoraba que hace más de 1000 años algunas culturas mesoamericanas ya habían encontrado una manera para elaborar pelotas y otros objetos a partir de resinas naturales. Pero sí conocía el trabajo del escocés Charles Mackintosh, quien había patentado un método para disminuir la pegajosidad del caucho natural. Con bastante suerte, encontró la ecuación adecuada para estabilizar el caucho mediante calentamiento. Sabedor de su buena fortuna, llamó vulcanización a su invento, en honor al dios romano del fuego, Vulcano. Pero el verdadero plástico aún no veía la luz. Hacía falta que un inmigrante belga, de nombre Leo Baekeland y radicado en Nueva York, se ocupara de experimentar con resinas sintéticas hasta inventar un material inédito. En 1907, al que llamó bakelita, a partir de su apellido. Algún visionario de la época, tomando como referencia el ejemplo de los venerables naturalistas que habían encumbrado la taxonomía para nombrar y clasificar la naturaleza, anunció: hemos trascendido la taxonomía clásica del mundo natural, los reinos animal, mineral y vegetal. Ahora contamos con un cuarto reino, cuyas fronteras son ilimitadas. Y no exageraba. Bueno, vemos que hay plásticos también, le llamamos plástico a los polímeros artificiales, pero también había, y todavía existe en la naturaleza, otros elementos naturales extraídos de plantas, de árboles. De hecho, de aquí en México, de donde estamos grabando este podcast, era uno de los sitios de donde más se extraían plásticos naturales. Y bien decías ahora, Coco, y Víctor también hace la acotación, de una aparente contradicción entre lo natural y lo artificial. Cuando escuchamos la palabra plástico, inmediatamente creo que pensamos en algo artificial, en basura, en algo feo, incluso parece una especie de peyorativo, ¿no? Algo que es plástico, se ve muy plasticoso, parecería que... Y no nos damos cuenta de estas ventajas que mencionaba Abril y cómo ha moldeado o hemos permitido que moldee nuestra vida cotidiana en función del plástico. Pero efectivamente hay polímeros naturales. De hecho, el trabajo químico para llegar a hacer estos polímeros artificiales sintéticos en laboratorio, específica y completamente en laboratorio, que mencionaba Coco, como la bakelita, pues tienen sus principios en procesos naturales, en imitar la naturaleza, de tal suerte que ahora, inclusive, algunas piezas de plástico, de un plástico muy específico, de estos llamados bioplásticos, pero también de otros elementos que son poco dañinos para el organismo, sirven como materia prima para hacer prótesis y otros elementos que estamos ya sumándole a nuestros organismos, ¿no? Entonces se abre también toda una línea de investigación sumamente interesante y sigue habiendo este diálogo entre lo natural
lo artificial o lo natural y lo cultural, y el plástico es un gran ejemplo de todo ello. Claro, no exento de problemas, y me parece que ahí es donde también hay que traer la atención. Sí, claro. Si estamos hablando de plásticos en un podcast en el que estamos haciendo una narración en tiempo real de la crisis ambiental, vamos a analizar entonces cuáles son esos impactos, los impactos del éxito que tuvimos al inventar una sustancia que es tan útil y tan barata de producir, además hay que decirlo, que ahora está en todos lados y que producimos mucha, y como en muchas ocasiones el problema está en cuánta producimos, cómo lo usamos y sobre todo cómo disponemos de ellos. La producción de plástico en el mundo, ¿de qué tamaño es, Coco? Pues se producen alrededor de 460 millones de toneladas. Esta cifra es del 2019, Al entonces año. seguramente esto ya cambió. Para más o menos visualizarlo, en un minuto se venden 1 millón de botellas de plástico, ya sea para refresco o para agua en el mundo. Cada minuto 1 millón. Imagínate entonces cuántas botellas se venden al día. O sea que mientras estamos hablando se están vendiendo... Sí, llevamos 15 minutos de podcast, ya se vendieron 15 millones de botellas de plástico, de las cuales la mayoría va a terminar en un basurero, en algunos casos flotando en el mar. Y pensemos, nada más porque lo quiero traer a mi historia personal. Cuando yo era jovenzuela, un poco más joven que ahora, si querías tomar un refresco, estas bebidas gaseosas embotelladas, y no tenías la botella porque eran solo retornables, había que ir a la tiendita y te lo daban en una bolsa de plástico con un popote. Finalmente ahí había plástico también. Refresco en bolsita. El refresco en bolsita. Y si no había popotes, le hacías un agujerito por una esquina y te lo tomabas y te embarrabas todo. Entonces, finalmente había plástico, pero no existía esa posibilidad de las botellas. Por ejemplo, sobre todo las de tecnología PET, que son las que más se están produciendo. Y no sé, alguno de ustedes que nos escuchan, o aquí de mis amigos cronistas, les ha tocado ver videos o presenciar directamente estas máquinas que fabrican las botellas. Es impresionante cómo en fracciones de segundo se moldean. Sí, lo sopla como si fuera un globo, luego la aplasta con un molde. Exacto, y ¡fum! Sale ya lista una, ¿no? Es asombroso de una manera inenarrable, ¿no? Es muy complicado, hay que verlo porque verlo es muy asombroso, seguro hay videos por ahí. Y en otra escala, o sea, eso es para hacer una botella pequeña, luego una botella más grande, un garrafón de agua de 20 litros, pero también en otra escala hasta para hacer una canoa, una alberca, todo, son más o menos el mismo proceso y por eso pueden salir en serie y se abaten los costos. Los juguetes, ahora también hay mobiliario, en fin. Entonces, bueno, es casi infinito, los límites son la imaginación para estos usos, pero sí sorprende. Entonces, la posibilidad en costo y que en técnica y tecnología nos permite elaborar este tipo de productos, pues abre las posibilidades realmente de una manera infinita. Ahora, llegó a sustituir otros materiales. Empezamos platicando de eso con respecto a las bolas de billar que antes eran de marfil. Qué bueno que se sustituyeron. Además, no eran tan precisas, no rodaban exacto, sí, porque al ser orgánico el marfil tenía hasta venecillas, pero bueno, ese es el menos grave de sus problemas. Estaban hechos de marfil. Pero bueno, se sustituyó otras cosas. Por ejemplo, en los envases. Yo me acuerdo que antes los envases para comprar leche eran de vidrio, los envases para los refrescos, que todavía hay, eran de vidrio, pero también los garrafones de agua eran de vidrio. Sustituirlo por garrafones de plástico ciertamente pues, va a producir basura en un momento, pero también hace que el embotellado y sobre todo el transporte de eso que se fue embotellado sea más eficiente, porque un garrafón de vidrio pesaría unos 5 o 6 kilos más los 20 kilos. Estamos hablando de que un 30% más de peso, y eso significa más combustible quemado, más contaminación producida. Entonces, cada uno de los lugares en donde el plástico sustituyó y que se quedó fue porque se hizo más eficiente, más barato y en muchos casos también ambientalmente más conveniente. No, los impactos no todos son negativos, al contrario, si por algo llegó para quedarse es porque el plástico en muchos lugares es insustituible. El problema es cuando se junta mucho, cuando no disponemos bien de él, claro, adecuadamente, cuando lo tiramos, por ejemplo, al río, cuando se queda en la orilla del mar, en la playa, y se lo lleva el mar y se va juntando, por ejemplo. Cuando envolvemos los plátanos en el súper. O sea, las naranjas y las mandarinas. Envolver una naranja o envolver un plátano es evidentemente un abuso, porque además duran más si las dejas en su envoltura natural, que ya vienen envueltas, tienen un envoltorio perfectamente natural, pero envolver ya
cosas que no serían necesarias envolver, pues se está produciendo plástico innecesariamente. Claro. Hay un exceso en el empaquetado, que creo que es uno de los grandes focos rojos ahí que se marcan. Otro, entre muchos tantos, para pensar en defectos, entre comillas, o malos usos y abusos que tenemos con estos polímeros sintéticos, es toda la industria textil también, ¿no? Sí. Que es una de las más contaminantes, de mayor huella ambiental, y que permite también la fabricación de una gran cantidad de ropa a partir de materiales sintéticos de un solo uso muchas veces, que es barato, aparentemente barato, pero que resulta de una contaminación brutal. Sí, vamos a escuchar un recuento más acerca del presente y futuro de los plásticos. En los años 80 del siglo pasado, el escritor y editor italiano Italo Calvino enunció los valores literarios que deberían conservarse en el futuro inmediato, es decir, luego del nacimiento del siglo XXI. Según Calvino, estas cualidades para la literatura del futuro deberían ser levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Curiosamente, esas son las mismas cualidades deseables del plástico, indiscutible distintivo de nuestro presente. Leve, como para estar presente en todo lugar y en todo momento. Rápido en ser fabricado, como para que nunca se detenga en su producción. Exacto en su capacidad de adoptar prácticamente cualquier forma. Visible, porque su maleabilidad permite la expresión más libre de la voluntad. Múltiple, porque su capacidad para imitar la naturaleza parece no tener límites. Consistente, es decir, perdurable, verdadera, asombrosamente perdurable, para bien o para mal. Ahora necesitamos definir la presencia del plástico en nuestro futuro. Los plásticos resolvieron muchos problemas y se volvieron insustituibles. Eso es algo de lo que no queda duda. ¿En dónde resolvieron problemas? En envasado y empaquetado de alimentos que hace que sea más posible llegar lejos, por ejemplo, o que duren más tiempo y reduce el desperdicio, que ya sabemos que hay mucho desperdicio de alimentos. Por lo menos las estimaciones así en promedio dicen que 1/3 de los alimentos que producimos se termina por desperdiciar, ya sea en el camino, ya sea porque ya no está tan bonito para venderse, pero llegan más lejos y duran más tiempo en el anaquel cuando tienen un mejor empaquetado. Exceptuando los que no necesitan empaquetarse, por supuesto. En otra área en donde es insustituible el plástico es en todo lo que está alrededor del ambiente hospitalario, los usos médicos del plástico. Desde lo desechable, desde las jeringas, desde los tubos, desde el ropaje de cama. ¿Cómo hubiéramos pasado la pandemia sin cubrebocas que fueran una de las barreras más baratas y fáciles de usar para prevenir contagios durante la pandemia de COVID-19? Todo en ese ambiente es insustituible el plástico. No hay algo que sea más barato, no hay algo que sea más conveniente. Y lo mismo en muchas otras cosas. En vehículos, por ejemplo. ¿Cuántos elementos de plástico habrá en un vehículo, en un automóvil, en un avión? ¿Cuánto pesaría un barco si no tuviera plásticos? ¿Cuánto pesaría un automóvil si fuera solamente de metal? No estoy seguro que se pueda, porque también todos los elementos electrónicos, toda la tecnología digital, todo ello está con base en soportes de plástico. Incluso las comunicaciones, no podríamos estar transmitiendo a través de internet, o no podríamos estar grabando, no existirían las computadoras si no fuera por toda la tecnología soportada en diferentes formas de plástico. Las fibras ópticas, los microconductores, etcétera. En el vestido, varios de los elementos de ropa que traemos puestos tienen plástico. Y sustituirlo sería algodón, seda, todas esas cosas que producirlas también tienen un costo ambiental incluso superior. El problema del plástico no es el plástico, el problema somos nosotros, cómo disponemos de él. Porque el plástico mismo no es exactamente el que está causando problemas, ¿no? El abuso del uso del plástico y la manera como disponemos de él. Porque sí, estamos produciendo esas 400 millones de toneladas de plástico al año y decía un experto de la Universidad de Wageningen en Países Bajos, dice, si me preguntan sobre los riesgos, hoy no estoy tan asustado, pero estoy un poco preocupado por el futuro si no hacemos nada, dice Albert Kolsman en una entrevista que se le hizo para la revista Nature, y lo que quiere explicar es que
aunque pudiéramos dejar mágicamente de producir plásticos hoy, que ya no produzcamos nada, ni un kilo. De todos modos, hay 5,000 millones de toneladas en los tiraderos y estos se van a ir degradando, se van a ir convirtiendo en microplásticos que flotan en el aire, que flotan en el mar, que están en el fondo del mar, que ya no los vamos a poder sacar de ahí, que los respiramos, nos alimentamos de cosas que se los comieron y de todos modos van a llegar a nosotros. Entonces, el problema no es el plástico, el problema es cómo lo usamos, cuánto lo abusamos y cómo disponemos de él. Como muchas otras cosas. El problema más bien es cómo nosotros nos relacionamos con él. Del libro que citabas, aquí lo mostramos. De Susan Para que vean que sí lo leímos, miren, tiene marcadas. Ahí tiene muchísimas marcas. De Susan Fränkel, precisamente encontraste por ahí un resumen de esto, de cómo tenemos que recordarnos a nosotros mismos, dice Susan Fränkel, que nuestro poder de crear un mundo sublime no radica en los materiales que utilicemos, en este caso estamos hablando del plástico, sino en nuestros dotes de imaginación, dice, nuestra capacidad para forjar vínculos comunitarios y nuestra habilidad para reconocer el peligro y buscar un camino mejor. Es decir, el problema o la solución, pues está en nosotros, no en la cosa que estamos usando. Bueno, pues dejamos ahí el tema por hoy. Mis compañeros, les agradezco, mis compañeros cronistas, gracias a ustedes que nos escuchan. Síganos aquí en las redes del Museo de Ciencias Ambientales que produce este podcast Crónicas del Antropoceno. Gracias por acompañarnos. Todas las referencias que hemos mencionado durante este podcast y algunas lecturas sugeridas las puedes encontrar en la descripción del capítulo en la plataforma donde encuentres tus podcasts. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, comparte. Y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.